Existe un lugar en el mundo donde el cielo parece haberse detenido, donde cada piedra guarda un secreto, y donde, según muchos, fue Dios mismo quien lloró. Pero ¿y si te dijera que bajo esta tierra sagrada hay algo que nadie ha visto? Algo que durmió durante siglos y que podría cambiar todo lo que creías saber sobre ese momento. Hoy vas a conocer el otro lado de Getsemaní, el lado oculto. Fue en este preciso rincón del mundo, arropado por la noche y el silencio de olivos milenarios, donde Jesús entabló el diálogo más desgarrador de su vida. Los textos sagrados no lo narran como una epopeya, sino como un tormento íntimo y visceral. Nos hablan de un espíritu quebrado por una congoja tan vasta que equivalía a la propia muerte. Hubo lágrimas, hubo un sudor que se sentía como sangre. Se enfrentó al abismo emocional más profundo que un ser humano podría concebir. La razón no era el temor a su propio final, sino el cargar con la fractura del mundo entero, cada error, cada herida, cada oscuridad, la tuya, la mía, la de todos. Por eso, durante incontables generaciones, hombres y mujeres de fe han peregrinado a este enclave de Jerusalén, buscando conectar con ese instante, caminando por la misma senda, sintiendo la misma tierra que una vez, creen, recibió sus lamentos. Getsemaní trasciende la geografía, fue el escenario de un veredicto divino, el punto de inflexión donde se pronunció que no se haga mi voluntad sino la tuya. Un acto de entrega total, de obediencia absoluta, de propósito cósmico. Y sin embargo, mientras la mirada de millones se posaba en la superficie, en la corteza de los árboles, en las piedras gastadas, en la quietud del aire, un misterio dormía bajo sus pies, insospechado por todos. Durante 2 milenios, el subsuelo de Getsemaní fue el guardián de un enigma. No se trataba solo del recuerdo de una oración y un sacrificio, sino de algo material, una evidencia física oculta a la civilización. Bajo esa tierra sagrada, sellado como una cápsula del tiempo, algo aguardaba. No una fábula, no una leyenda. Pruebas reales que nos invitan a escuchar una versión de la historia que permanecía en silencio. Algo que fue dejado atrás a propósito y que hoy nos desafía a excavar más hondo, no solo en la historia, sino en nuestra propia fe. Lo que emergió de las profundidades de ese jardín no fue un hallazgo fortuito, no eran restos ni ruinas sin importancia. Era algo deliberado y profundamente desconcertante. Por 2000 años, la tierra de Getsemaní permaneció inviolable. Su aura de santidad actuó como el mejor de los centinelas, defendida por el respeto y la tradición. Era, en esencia, intocable. Pero a veces, los mayores secretos se revelan por las razones más mundanas. Todo se puso en marcha con una simple petición para un proyecto de mejora. Se trataba de afianzar los cimientos de una vieja estructura eclesiástica colindante con el jardín. El paso del tiempo había dejado su huella, y las autoridades dieron luz verde a una discreta excavación para prevenir cualquier riesgo. La meta inicial era puramente técnica: estabilizar el edificio, registrar cualquier pieza sin valor aparente y cerrar el expediente. Nadie en su sano juicio habría apostado por encontrar algo más que los típicos fragmentos de cerámica y rocas rotas que pueblan el subsuelo de Jerusalén. Pero apenas iniciaron los trabajos, una anomalía detuvo las máquinas. La tierra, a escasa profundidad, presentaba una compactación extraña, antinatural, como si hubiera sido apisonada a conciencia en un pasado remoto. Y entonces, la revelación. Un lienzo de piedra tallada con una perfección geométrica, una superficie lisa que no correspondía con nada en la zona. Era evidente que no formaba parte de la iglesia. Su estilo no era romano. Simplemente no debería haber estado ahí. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor.
¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. En un instante, una tarea de mantenimiento se convirtió en una operación arqueológica de alto secreto. Un círculo muy cerrado de académicos y dignatarios religiosos fue convocado con la máxima discreción. Su misión ya no era reforzar cimientos, era exhumar una verdad que llevaba generaciones durmiendo en silencio. Con cada palada de tierra, la expectación crecía como una marea silenciosa. Ignoraban por completo que estaban a punto de perturbar, pero a cada centímetro que descendían se hacía más patente que alguien, en un tiempo muy lejano, selló algo en Getsemaní con la firme intención de que nunca volviera a ver la luz. Fue un eco. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Un sonido sordo, hueco, que devolvió la pala de un obrero. Un ruido que no encajaba con la lógica de golpear una simple roca. Al principio fue ignorado, un capricho más de un suelo antiguo, pero lo que vino después hizo que el aire se congelara. Una losa rectangular, de contornos definidos y ángulos imposibles para la naturaleza. No era una pieza suelta de una construcción derruida. Era el componente de un todo mucho mayor, una estructura que había desafiado al tiempo. Con la delicadeza de un cirujano, el equipo empezó a despejar el perímetro de la losa. Horas después, la revelación se expandió. Un muro de piedras ensambladas con una precisión de orfebre descendiendo hacia las entrañas de la tierra. Aquello era obra de una mente metódica. Alguien lo había diseñado y por alguna razón lo había querido ocultar. Conforme avanzaba la excavación, la atmósfera se transformó. La tierra se sentía distinta, más seca y oscura, como si hubiese estado aislada del ciclo de la vida durante eones. Una opresión palpable se instaló en el ambiente. Incluso los arqueólogos veteranos, curtidos en la exploración de tumbas y ciudades perdidas, confesaron sentir una extraña sensación de estar invadiendo un espacio prohibido. Finalmente, una fisura entre dos bloques de piedra reveló una negrura absoluta en su interior. Habían dado con una cavidad. Al deslizar una microcámara por la abertura, las primeras imágenes fueron un baile de polvo suspendido en el haz de luz. Pero poco a poco, la oscuridad empezó a ceder y a mostrar sus secretos. No eran escombros, eran objetos dispuestos con una intención clara: vasijas, restos de tablillas y lo que parecía ser un tejido petrificado en un rincón. El silencio que siguió fue atronador. Aquello no era un simple sótano, era una cápsula sagrada o un escondite secreto, o quizás ambas cosas a la vez, y apenas estaban rozando la superficie del misterio. A medida que el equipo lograba acceder a la primera estancia subterránea, el verdadero alcance del hallazgo los dejó sin aliento. Lo que parecía una simple habitación era en realidad el nexo de una compleja red de pasillos y cámaras de techos bajos. Estos corredores, horadados directamente en la roca madre, se bifurcaban con una lógica que denotaba un plan maestro.
no una casualidad. Uno de ellos desembocaba en un habitáculo cuadrado, austero y callado, cuyas paredes estaban teñidas por una fina pátina de hollín, testimonio de fuegos pasados. Otro túnel se hundía aún más en la colina, donde el aire se helaba y la luz del mundo exterior era un recuerdo lejano. Allí abajo encontraron una segunda estancia. Esta era circular, con bancos de piedra integrados en los muros rodeando un punto central. El lugar emanaba solemnidad, como un espacio de cónclave o de plegaria, una plegaria clandestina. Con cada nuevo descubrimiento, el propósito de aquel lugar se volvía más nítido. Se trataba de un refugio diseñado para ser invisible, quizás para poner a salvo a sus ocupantes de una amenaza mortal. Podría haber sido un santuario para los primeros seguidores de Jesús, para aquellos que temían el castigo, o algo peor, por profesar su fe. En la aurora del cristianismo, cuando el poder de Roma aplastaba cualquier disidencia, la fe a menudo sobrevivía en catacumbas y lugares como este. Era este uno de ellos, pero lo que rompía todos los esquemas era la calidad de la obra. Esos túneles no eran zanjas de supervivencia cavadas con desesperación. Exhibían una intención, una fe y, probablemente, una urgencia. Alguien, hace una eternidad, invirtió un esfuerzo titánico para que este lugar fuera borrado del mapa. Y ahora, tras un sueño de 20 siglos, la luz volvía a tocar sus paredes. Con cada paso en esa oscuridad, la verdad sepultada bajo Getsemaní gritaba con más fuerza. Fue en la quietud de la segunda cámara donde las paredes empezaron a hablar, no con tinta ni pintura, sino con incisiones profundas grabadas en la piedra. Al principio no parecían más que el desgaste natural del tiempo, pero una iluminación lateral reveló su verdadera naturaleza. Eran símbolos. No pertenecían al alfabeto latino ni al hebreo. Tampoco eran los motivos ornamentales de la época. Eran marcas deliberadas, cargadas de intención, y su significado era un completo enigma. Algunos eran reconocibles: peces, anclas, ramas de olivo, iconografía paleocristiana usada como código secreto en tiempos de hostigamiento. Pero otros eran ajenos a todo lo conocido. Uno en particular se repetía, casi como una firma, un círculo partido por una línea vertical, orbitado por pequeños puntos que semejaban estrellas. Aparecía en puntos estratégicos como si fuera un sello de importancia. Ningún experto en teología o historia del arte cristiano pudo identificarlo. Más intrigante aún era su posicionamiento, siempre flanqueando los umbrales, en las esquinas, junto a los bancos, como si fueran sellos de protección, amuletos de bendición o tal vez advertencias. Parecían custodiar algo o transmitir un mensaje cifrado para un círculo muy reducido de iniciados. Se consultó a epigrafistas y lingüistas de todo el mundo. El veredicto fue un mar de dudas. Una hipótesis apuntaba a una facción cristiana desconocida, una comunidad que operó en las sombras de la Jerusalén primitiva. Otra sugería que eran símbolos precristianos, adoptados y resignificados para sus reuniones clandestinas. Pero la gran pregunta seguía en el aire. ¿Por qué grabar estos códigos en las entrañas de Getsemaní, justo debajo del lugar de la agonía de Cristo? ¿Qué función tenían? ¿Quién los creó? Y sobre todo, ¿qué nos están intentando decir? El mutismo de aquellas paredes parecía albergar un secreto sagrado, y para descifrarlo haría falta algo más que ciencia. En la cámara más recóndita de la red subterránea, el equipo hizo un hallazgo que les heló la sangre. La estancia era más rudimentaria, casi una cueva natural, pero lo que la hacía única no era su arquitectura, sino su contenido. Dispersos por el suelo, cubiertos por el polvo de los siglos, encontraron restos de vasijas. Algunas estaban hechas añicos, pero otras permanecían intactas, selladas con una resina que el tiempo había endurecido como el cristal. Una de ellas, al ser abierta en condiciones de laboratorio,
liberó una fragancia etérea, pero inconfundible, nardo, o un perfume muy parecido, un aceite precioso en los rituales de unción de la antigüedad. Su aroma impregnó el aire, un fantasma olfativo de un mundo perdido. Junto a las vasijas reposaba un fragmento de lino, oscurecido por el paso de los eones. Parecía un simple trozo de tela, pero un análisis más detallado reveló la presencia de manchas de un color rojizo profundo. Habían penetrado las fibras y se habían secado, formando un mapa de dolor. Los análisis posteriores confirmaron lo que todos temían y esperaban. Eran trazas de sangre humana. Pero no fue el hallazgo de sangre lo que los dejó perplejos, sino la coreografía de la escena. Sangre y aceite, juntos, dispuestos con esmero, no como resultado de un accidente o un acto violento, sino como parte de un ceremonial, de un acto sagrado. Esto abrió un abanico de preguntas inquietantes. ¿Era este lugar una cámara de preparación funeraria, un altar de adoración, o el escenario de algo aún más trascendental, un instante no documentado de las últimas horas de Jesús? La sangre estaba seca, el aceite había perdido su potencia, pero su presencia conjunta narra una historia que los evangelios no detallan, una historia que debía permanecer oculta en las profundidades, lejos de cualquier mirada. Hasta hoy, fue en la cámara más aislada, la que se encontraba más alejada de la superficie, oculta tras un pasadizo angosto, donde el equipo se topó con el hallazgo más personal y conmovedor. Las paredes de piedra, aparentemente lisas, guardaban marcas casi imperceptibles. A simple vista parecían meros rasguños, pero al ser sometidas a un escáner de alta resolución, la piedra confesó su secreto. Había palabras. La caligrafía estaba casi borrada por la humedad y el tiempo, pero no había desaparecido del todo. Trazadas en una extraña mezcla de arameo y griego, las inscripciones eran mensajes cortos, urgentes, íntimos. Parecían grabados en momentos de pura desesperación o de profunda meditación. Frases como «Fue apresado, nos quedamos ocultos» o «Padre, ten piedad de ellos». No eran citas directas de las Escrituras, sino sus ecos. Los ecos de alguien que fue testigo presencial de aquellos días fatídicos. Un nombre aparecía varias veces, aunque incompleto. Las primeras letras apuntaban a Yohanan, la variante hebrea de Juan. Podría tratarse del apóstol u otro seguidor que encontró aquí cobijo. Es imposible afirmarlo, pero quienquiera que fuese el autor fue testigo de algo que lo marcó para siempre y sintió la necesidad de dejar constancia. Había una frase, sin embargo, grabada con más firmeza que las demás, justo en el dintel de la cámara. La luz estuvo aquí. 4 palabras sencillas. Pero en ese abismo de oscuridad, silencio y piedra, su resonancia era infinita. No era un dato histórico. Era una declaración espiritual, una afirmación de presencia, de esperanza. No eran solo palabras, eran plegarias, lamentos y testimonios confiados al corazón de la tierra, con la esperanza de que algún día fueran leídos y creídos. A cada hora que el equipo pasaba allí abajo, la sensación de que el lugar no estaba vacío se hacía más intensa. No era una presencia física, sino una huella espiritual, una quietud que no era ausencia, sino plenitud. Como si la esencia de lo que allí ocurrió se hubiera quedado impregnada en las paredes. En el suelo de la estancia principal, junto a los bancos de piedra, hallaron marcas circulares quemadas en la roca, el rastro inequívoco de lámparas de aceite o velas que ardieron durante largo tiempo. El hollín de los muros lo corroboraba. Este lugar no fue visitado una sola vez, tuvo un uso continuado y secreto. Incluso la piedra del suelo contaba una historia. Había zonas más desgastadas, pulidas por el roce de pies que caminaron, esperaron y se arrodillaron. Un punto concreto cerca del fondo presentaba un brillo especial, como si incontables rodillas o túnicas lo hubieran alisado a lo largo del tiempo. Aquí se rezó, aquí
se esperó. Aquí, muy probablemente, se lloró. Sobre todo, el propio diseño de la red subterránea era una declaración de intenciones. Buscaba la privacidad y el ocultamiento, pero también estaba concebido para el culto. No era una simple madriguera para protegerse de la lluvia. Era un espacio sagrado, escondido no por vergüenza, sino por protección. Y mientras el rompecabezas tomaba forma, una certeza sobrecogedora invadió al equipo. Alguien pasó aquí un tiempo crucial, alguien que sentía una mezcla de devoción, pánico y seguramente un dolor inmenso. Quizás, incluso, alguien del círculo más íntimo de Cristo. No un personaje de leyenda, sino una persona de carne y hueso, alguien que escuchó su voz y eligió este lugar para mantener viva su memoria. Mientras en la superficie se desataba la tragedia, algo profundamente poderoso continuaba latiendo justo debajo. Cuando los primeros informes del hallazgo comenzaron a filtrarse, de forma extraoficial, hacia las altas esferas religiosas, el ambiente cambió drásticamente. Lo que había sido una emocionante misión arqueológica se contaminó de tensión. Empezaron a llegar mensajes, se organizaron reuniones a puerta cerrada. Y no tardaron en aparecer voces autorizadas que expresaban serias reservas sobre la conveniencia de seguir excavando. Los argumentos oficiales eran impecables. Había que preservar la santidad del lugar, evitar el sensacionalismo mediático, garantizar que nada perturbara la paz de los peregrinos. Pero el equipo de la excavación sabía que la verdadera razón era otra. El nerviosismo no era por proteger el yacimiento, era por proteger el relato oficial. La tradición cristiana siempre ha presentado Getsemaní como el lugar de la oración y la traición, basándose exclusivamente en el testimonio de los evangelios. La mera posibilidad de que existiera algo más, algo oculto bajo la tierra y nunca mencionado en 2000 años de historia eclesiástica, resultaba, como mínimo, incómoda. Si se confirmaba que este santuario databa de los días posteriores a la crucifixión, podría añadir una nueva dimensión a la historia, una para la que nadie estaba preparado. La inquietud no era solo doctrinal, sino también emocional. Getsemaní era un símbolo de entrega silenciosa, y ahora cada piedra desenterrada lo convertía en un nido de interrogantes. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Por qué actuaron en secreto? ¿Qué verdad fue sepultada, no solo bajo la tierra, sino bajo el peso de la tradición? Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Algunos temían que generara división, otros que sembrara confusión, pero unos pocos temían algo mucho más profundo, que este descubrimiento despertara una fe más primigenia, una fe desconectada de los edificios y los rituales, y conectada directamente con el recuerdo vivo y palpitante de Cristo y sus primeros seguidores. Un recuerdo que había esperado pacientemente bajo tierra para volver a respirar. Y ese temor era, en sí mismo, la prueba más elocuente de todas. De todas las hipótesis que se barajaban, una brillaba con una luz propia por su audacia y su escalofriante verosimilitud, que este refugio subterráneo fue la obra de los compañeros de viaje de Jesús, sus propios discípulos. Al principio, parecía una idea descabellada, pero las evidencias la hacían cada vez más plausible. Las inscripciones, los símbolos, la propia naturaleza del lugar, todo apuntaba a una comunidad de creyentes que vivían aterrados, pero cuya fe era inquebrantable. No eran cristianos de generaciones posteriores, eran personas que lo conocieron,
que escucharon el timbre de su voz, que presenciaron sus actos, que sintieron el calor de sus manos. La devoción grabada en esas paredes no era una fe heredada, era memoria pura. El nombre semiborrado en la pared resonaba como un trueno: Johanán, Juan. Podría ser el apóstol Juan, el discípulo amado que permaneció al pie de la cruz, a quien se le encomendó el cuidado de María, el que escribió sobre el amor hecho carne. Es una posibilidad fascinante. Pero aunque no fuera él en persona, quizás fue alguien de su círculo más cercano, alguien que, tras la crucifixión, asumió la peligrosa tarea de preservar la llama de la verdad, alguien que reunió a los demás, no para luchar, sino para recordar, orar y esperar juntos. ¿Y qué lugar más lógico para hacerlo que el suelo sagrado donde su maestro se había entregado al Padre? La misma tierra que absorbió su angustia, ahora daba cobijo a los que se aferraban a su recuerdo. De ser cierto, esta cámara no es solo un yacimiento arqueológico, es un puente entre el tiempo y la eternidad, el punto exacto donde la fe de hace 2 milenios se encuentra con la nuestra. Tras uno de los muros más remotos, el equipo localizó una pequeña sección que sonaba hueca. Estaba sellada con piedras del mismo tipo que el resto de la pared, un camuflaje casi perfecto. Pero algo en la juntura, más precisa, más deliberada, delataba la intervención de una mano humana. Con una delicadeza infinita, retiraron los bloques de cierre. Detrás se abrió un pequeño nicho, apenas lo suficientemente grande como para albergar unos pocos objetos. Cada uno de ellos estaba envuelto en los restos de un tejido antiguo. A pesar del castigo del tiempo, su contenido se había conservado de un modo casi milagroso: una pequeña cruz de madera, un cuchillo con empuñadura de hueso y un trozo de papiro enrollado, con trazos de escritura casi invisibles. Pero la pieza central era un modesto frasco de arcilla, todavía sellado. En su interior, un líquido denso y ambarino. Los análisis confirmaron que era un tipo de aceite de unción. Su perfume, aunque tenue, era inconfundiblemente sagrado. Aquello no eran objetos abandonados, eran reliquias, depositadas con una intención, escondidas con un cuidado reverencial y condenadas a un silencio milenario. No estaban destinadas a ser encontradas por cualquiera. Se preservaron como si aguardaran un momento predestinado. ¿Qué mensaje portaban? ¿Eran las pertenencias de aquellos primeros seguidores, símbolos de su propio calvario, o quizás objetos directamente vinculados con el propio Cristo, atesorados y finalmente ocultados ante la creciente amenaza? No había ninguna nota explicativa, solo el mutismo de la piedra, el aroma del aceite y el peso de un misterio insondable. Pero algo era seguro: quien escondió estos tesoros estaba convencido de que algún día su valor sería incalculable, que su voz resonaría en el futuro con una fuerza que en su presente era imposible. Y ese futuro es ahora. La memoria colectiva del cristianismo recuerda la noche de Getsemaní a través de un relato de agonía, abandono y traición. Jesús orando, sus discípulos vencidos por el sueño y la llegada de Judas con su cohorte. Pero, ¿y si esa es solo una parte del lienzo? Los hallazgos bajo el jardín sugieren que otro drama, silencioso y humano, pudo haberse desarrollado en paralelo. Las cámaras secretas, los objetos rituales, las palabras en la pared, todo apunta a una presencia activa, no de décadas más tarde, sino quizás de esa misma noche. Si este refugio ya existía en las últimas horas de Jesús, ¿pudo haber sido utilizado entonces? ¿Y si un grupo de sus seguidores más fieles, quizás algunos no mencionados en los evangelios, se encontraban ya muy cerca, velando, orando, preparándose para el temido desenlace? ¿Y si, tras el arresto, se congregaron allí abajo, paralizados por el dolor, incapaces de huir, pero aterrados de mostrarse? El aceite,
el lino ensangrentado, las palabras "nos quedamos ocultos". Todo sugiere una reacción inmediata a la tragedia. Esto no reescribe la historia, la expande, le añade una capa de realismo que a menudo pasamos por alto. La gente que amaba a Jesús no se desvaneció en el aire tras su detención. No todos huyeron. Es posible que algunos se quedaran, que vivieran su duelo en secreto, a escasos metros, bajo el lugar donde él se había postrado. No es una contradicción del relato, es un eco más profundo de su lamento, un recordatorio de que el dolor de aquella noche fue demasiado grande para ser contenido en palabras, y de que la fe, a veces, no sobrevive en grandes gestas, sino en el silencio de un refugio subterráneo, esperando el momento de volver a la luz. Cuando el polvo se hubo asentado y la última cámara fue catalogada, algo extraordinario se hizo evidente. No era un objeto ni una inscripción aislada, era el mensaje que tejían todos los hallazgos en su conjunto. Cada símbolo, cada vasija, cada palabra grabada en la piedra proclamaba una única verdad. Algo sagrado fue sepultado aquí, no solo para evitar su profanación, sino para impedir que el mundo lo olvidara. En la pared más profunda de la cámara más remota, allí donde la luz del sol jamás penetró, una frase había sido cincelada con una fuerza especial. Casi imperceptible pero clara, en griego antiguo decía: la luz permanece bajo el peso del mundo. Era imposible ignorar la potencia de esa declaración. Aquello no era un simple escondite, era un testimonio. Una voz cruzando un abismo de 2000 años. Una voz que no provenía de un libro ni de un púlpito, sino de las entrañas de la tierra. Su mensaje era nítido. Él estuvo aquí. Nosotros estuvimos con él, lo recordamos y guardamos en secreto lo que no podíamos proclamar a gritos. Algunos lo calificaron de poético, otros de profético, pero para un creyente era algo mucho más grande, era una confirmación. La prueba de que, en la hora más sombría, la luz seguía presente, de que, en medio de la desolación, la esperanza seguía respirando. Aquellos que huyeron, después volvieron, y no erigieron un monumento visible, dejaron un testamento silencioso bajo tierra, no para que fuera adorado, sino para que fuera encontrado cuando el mundo estuviera preparado para escuchar. Y ahora, por primera vez, estamos escuchando la voz del pasado, la voz de la fe, llamándonos a recordar no solo lo que ocurrió en la superficie, sino lo que fue protegido en las profundidades, preservado por la oración, el dolor y la certeza inquebrantable de que la verdad, tarde o temprano, vuelve a emerger. Cuando la última piedra fue registrada y el último artefacto fue puesto a salvo, los miembros de aquel equipo se miraron unos a otros. Ya no eran científicos ni historiadores, eran testigos. Lo que habían exhumado no era algo muerto, estaba vivo, vibrando con significado. Un mensaje que nació en la oscuridad había alcanzado la luz y ahora nos pertenece a todos. Este descubrimiento no viene a debilitar la fe, sino a hacerla más profunda. Nos recuerda que la mano de Dios actúa tanto en el estruendo de los milagros como en el sigilo de lo oculto, que en los lugares secretos, bajo tierra, donde nadie ve, su verdad permanece intacta, esperando corazones dispuestos a buscarla. Estas reliquias no sustituyen a las Escrituras. Estas inscripciones no alteran el Evangelio. Al contrario, son su eco en la piedra. Confirman lo que la fe siempre ha sostenido, que Jesús fue una realidad tangible, que su sufrimiento fue inmenso y que sus seguidores se aferraron a él cuando el mundo entero les dio la espalda. Su devoción silenciosa, sepultada durante siglos, es hoy una voz que nos interpela. Sed firmes, recordad, mantened la fe. Para los que creen, esto es mucho más que un hallazgo histórico. Es un testimonio, es la prueba de que la fe puede florecer donde la vista no alcanza y que el espíritu se mueve en las cámaras secretas del tiempo.
Y quizás ese sea el verdadero significado de todo esto, no sorprendernos ni dividirnos, sino despertar algo sagrado que dormía en nosotros, una memoria santa, un estremecimiento en el alma, un recordatorio suave pero imparable de que la verdad de Cristo no puede ser contenida, ni por el tiempo, ni por el miedo, ni por el silencio. Siempre vuelve a levantarse, exactamente igual que Él. ¿Te imaginas que durante 2000 años hemos estado caminando sobre el secreto más grande de la humanidad? En Jerusalén existe una construcción que ha guardado celosamente algo que nadie se atrevía a tocar. Hasta ahora, lo que vas a ver en los próximos minutos no es solo arqueología, es la prueba física más impactante de que todo lo que creíamos saber sobre la historia más importante jamás contada era completamente real. Prepárate porque este descubrimiento va a desafiar todo lo que pensabas sobre fe, ciencia y realidad. Y te garantizo que después de ver esto, nunca volverás a ser el mismo. Pero antes de revelarte lo que encontraron, necesitas conocer la historia completa, porque lo que está a punto de ser revelado no es solo un hallazgo arqueológico, es la culminación de 2000 años de misterio, conspiración y preservación milagrosa. Durante casi 2 milenios, diferentes grupos han protegido este lugar con sus vidas. Cristianos ortodoxos griegos, armenios, católicos romanos, monjes coptos, siríacos y etíopes. 6 denominaciones religiosas que normalmente no se ponen de acuerdo en nada, pero que han formado una alianza sagrada para proteger este sitio. ¿Por qué? Porque todos sabían que bajo sus pies yacía algo que podría cambiar el mundo, pero la protección venía con un precio terrible. Durante siglos, estas comunidades han vivido bajo lo que se conoce como el status quo, un acuerdo de 1852 que dicta exactamente quién puede tocar qué, quién puede limpiar dónde y quién tiene derecho a estar en cada centímetro cuadrado de la iglesia. La tensión es tan intensa que una simple silla movida del lugar equivocado ha causado peleas físicas entre monjes. En 2008, una disputa sobre una procesión resultó en una batalla campal que requirió la intervención de la policía israelí. ¿Te imaginas? Hombres santos golpeándose con crucifijos por el derecho a proteger un lugar sagrado. Esto te dice la magnitud de lo que estaban protegiendo. Y durante todo este tiempo, bajo el suelo de mármol que pisaban diariamente, el secreto más grande de la historia esperaba pacientemente ser descubierto. Antes de llegar al descubrimiento que va a volarte la mente, necesitas entender algo increíble sobre la propia iglesia del Santo Sepulcro. Este edificio no debería existir. Jerusalén está construida sobre una zona sísmicamente activa. Durante los últimos 2000 años, la ciudad ha sufrido terremotos devastadores que han destruido prácticamente todo a su alrededor. El terremoto del 363 d.C. fue tan violento que levantó bloques de piedra de 40 toneladas como si fueran juguetes. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora como un regalo en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo.
El terremoto de 1033 destruyó completamente la cúpula de la iglesia. El de 1546 agrietó los muros principales. En 1927, otro terremoto masivo demolió edificios en todo Jerusalén. Pero aquí está lo alucinante. La estructura subterránea, la cueva original, la tumba tallada en roca, nunca sufrió daños significativos, como si algo la estuviera protegiendo sobrenaturalmente. Los ingenieros modernos que han estudiado la iglesia están desconcertados. Según todos los cálculos, esta estructura debería haberse colapsado hace siglos, pero algo en la disposición geológica, algo en la manera como fue construida, la ha mantenido intacta contra todas las probabilidades. Es como si el lugar mismo se resistiera a ser destruido. Era una mañana común del 26 de octubre de 2016. Un grupo de científicos griegos llegó a la iglesia con martillos y cinceles sin imaginar que estaban a punto de hacer temblar los cimientos de la historia mundial. Su misión parecía simple: arreglar una estructura antigua que se estaba cayendo a pedazos después de décadas de deterioro. El edículo, la pequeña capilla que protege la tumba, estaba literalmente desmoronándose. Pero obtener permiso para abrir la tumba había tomado décadas de negociación entre las 6 denominaciones religiosas. Cada grupo tenía que aprobar cada martillazo, cada movimiento de piedra. Imagínate la presión. Estos científicos sabían que tenían una ventana de tiempo limitadísima, solo 60 horas para hacer el trabajo de conservación más importante de sus vidas. Y sabían que bajo sus pies podría estar el lugar más sagrado del planeta, pero también sabían que podrían encontrar absolutamente nada. El equipo estaba liderado por la profesora Antonia Moropoulou, de la Universidad Técnica Nacional de Atenas, una de las expertas en conservación más respetadas del mundo. Había trabajado en la Acrópolis, en Pompeya, en algunos de los sitios arqueológicos más importantes del planeta, pero nunca había enfrentado algo así. Las primeras horas fueron devastadoras. Martillo tras martillo, piedra tras piedra, lo único que aparecía eran escombros, polvo y la creciente desesperación de que tal vez todo había sido una mentira gigante transmitida durante milenios. La primera capa de mármol reveló solo material de relleno, piedras sueltas, argamasa del siglo XVI, fragmentos sin importancia. Algunos miembros del equipo comenzaron a preguntarse si la tumba original había sido destruida completamente por siglos de renovaciones. Pero entonces, después de 36 horas sin descanso, cavando como obsesos en busca de la verdad, apareció algo que cambió todo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás, y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas, y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Una segunda losa de mármol, mucho más antigua, con una cruz débilmente tallada en su superficie. La marca era apenas visible, desgastada por siglos de peso y presión, pero su presencia sugería que había algo mucho más viejo debajo. El equipo se detuvo. El silencio en la habitación era ensordecedor. Sabían que estaban a punto de tocar algo que ningún ser humano vivo había visto. Con herramientas de precisión quirúrgica, comenzaron a levantar la segunda losa, y lo que apareció debajo les quitó el aliento. Una plataforma de piedra caliza, perfectamente conservada, tallada a mano hace 2000 años. No era una construcción posterior, no era una interpretación artística. Era la roca original, inalterada, exactamente como había sido dejada en el primer siglo. Frederick Hibbert, el arqueólogo de National Geographic, que estaba documentando todo el proceso, no pudo contener las lágrimas.
Mis piernas están temblando. Esto no es lo que esperábamos encontrar. Es infinitamente más real. Pero aquí viene la parte que va a volarte completamente la mente. Cuando analizaron la piedra con equipos de datación modernos, descubrieron algo que los dejó sin palabras. La superficie de la piedra caliza mostraba marcas de herramientas específicas del primer siglo. Pero más impactante aún, encontraron residuos orgánicos microscópicos incrustados en la roca, fibras textiles, restos de aceites de embalsamamiento y trazas de compuestos químicos consistentes con prácticas funerarias judías del año 30 d.C. Era como si el tiempo se hubiera detenido exactamente en el momento del entierro. Lo que el público no sabe es que el descubrimiento de la plataforma de piedra fue solo el comienzo. El equipo científico estableció un laboratorio temporal en los sótanos de la iglesia, utilizando tecnología que normalmente se reserva para misiones espaciales. Espectrómetros de masa, analizadores de carbono 14, microscopios electrónicos, radar de penetración terrestre, tomografía computarizada tridimensional. Convirtieron los túneles subterráneos en el laboratorio arqueológico más avanzado jamás construido. Y los resultados que obtuvieron fueron tan impactantes que el Vaticano, el Patriarcado Griego Ortodoxo y el gobierno israelí acordaron mantener algunos hallazgos en secreto hasta que pudieran ser completamente verificados. ¿Qué encontraron que fue tan sensible? Te lo voy a contar, pero prepárate porque va a cambiar tu perspectiva de la historia para siempre. Mientras investigaban la plataforma de piedra, el equipo decidió revisar las paredes que la rodeaban. Utilizando radar de penetración terrestre, detectaron cavidades ocultas detrás de los muros de mármol. Abrieron una pequeña ventana en la pared sur del santuario, una apertura que había estado sellada durante siglos. Lo que vieron del otro lado los dejó completamente mudos. Paredes de roca natural, no construcciones humanas, no decoraciones posteriores, roca virgen, tallada exactamente como se construían las tumbas de los ricos en el año 30 después de Cristo. Pero aquí está lo alucinante. Cuando introdujeron cámaras especializadas en la cavidad, descubrieron que la cueva era mucho más grande de lo que habían imaginado. Se extendía por varios metros en múltiples direcciones, formando un complejo funerario completo. Y en las paredes de esta cueva ampliada, encontraron algo que casi los hace desmayar: inscripciones en arameo, griego y latín, algunas de las cuales datan del primer siglo. Una de estas inscripciones, grabada en arameo primitivo, se traduce como «el lugar del reposo del maestro». Otra, en griego antiguo, dice «aquí descansó el que venció a la muerte». Estas no son inscripciones oficiales posteriores, son grafitis antiguos, grabados por peregrinos de los primeros siglos del cristianismo. Son testimonios espontáneos de personas que sabían exactamente dónde estaban y por qué ese lugar era sagrado. Pero la historia se vuelve aún más increíble. Utilizando georradar avanzado, el equipo descubrió que bajo la iglesia del Santo Sepulcro existe una red completa de túneles y cámaras conectadas. Estos túneles se extienden por varios kilómetros bajo la ciudad vieja de Jerusalén, conectando el sitio de la tumba con otros lugares arqueológicos significativos. Uno de estos túneles lleva directamente al área donde tradicionalmente se ubica el Gólgota, el lugar de la crucifixión. Esto significa que todo el relato evangélico, la crucifixión, el traslado del cuerpo, la sepultura, ocurrió en un área geográfica mucho más conectada e integrada de lo que jamás habíamos imaginado. Pero aquí viene lo verdaderamente alucinante. Algunos de estos túneles contienen artefactos que datan de diferentes períodos históricos: monedas romanas del primer siglo, lámparas de aceite bizantinas, fragmentos de cerámica de la época de los cruzados. Es como si este lugar hubiera sido un centro de peregrinación continuo durante 2000 años, con cada generación dejando su marca física en la roca.
El análisis detallado de las inscripciones encontradas en la cueva ha revelado una cronología fascinante. Las más antiguas, grabadas en arameo primitivo, datan del siglo I d.C. Pero lo más impactante es que estas inscripciones no son religiosas formales, son mensajes personales, nombres de personas que vinieron a visitar el lugar, oraciones espontáneas, testimonios de sanaciones, expresiones de fe íntima grabadas en la roca por individuos que sintieron la necesidad de dejar una marca permanente de su experiencia. Una inscripción particularmente conmovedora, grabada en griego del siglo II, dice: María de Betania estuvo aquí, Él vive. Otra, en latín del siglo III, Lucius encontró paz en este lugar sagrado. Estas inscripciones crean un testimonio acumulativo que abarca siglos. No son evidencia oficial o eclesiástica. Son testimonios humanos espontáneos que confirman que generación tras generación de personas reconocieron este lugar como el sitio auténtico de la sepultura. El equipo científico también realizó análisis forenses de la piedra caliza de la tumba, utilizando técnicas normalmente reservadas para investigaciones criminales modernas. Espectroscopía de fluorescencia de rayos X, cromatografía de gases, análisis de ADN residual, microscopía electrónica de barrido. Cada técnica reveló capas de información que habían estado ocultas durante milenios. Los resultados fueron asombrosos. La piedra conservaba trazas químicas de mirra, áloe y otros compuestos aromáticos mencionados específicamente en los relatos evangélicos como parte del proceso de embalsamamiento. Pero más impactante aún, encontraron residuos de un tipo específico de lino que coincide exactamente con tejidos judíos del primer siglo. Las fibras estaban impregnadas con compuestos que indican exposición a un cuerpo humano durante un periodo de tiempo consistente con los relatos bíblicos. Es como si la piedra misma fuera un testigo silencioso que conservó evidencia forense del evento más importante de la historia. Ahora prepárate para la parte que va a volar tu mente completamente. La preservación de este lugar no fue accidental. Fue el resultado de una de las conspiraciones más extrañas de la historia antigua. En el año 135, el emperador romano Adriano tuvo una idea que él pensó era brillante: destruir para siempre cualquier rastro de esta tumba, construyendo un templo pagano gigante encima de ella. Pero Adriano no era estúpido. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Documentos históricos recientemente descubiertos en los archivos del Vaticano revelan que Adriano había consultado con arquitectos e ingenieros antes de construir su templo. Su plan no era simplemente destruir el sitio cristiano, era preservarlo perfectamente bajo una estructura pagana para que si alguna vez quería usarlo como palanca política, pudiera descubrirlo milagrosamente. Era una estrategia de control psicológico. Adriano entendía que el poder real no venía de destruir los símbolos de tus enemigos, sino de controlarlos. Pero la historia tomó un giro que Adriano nunca anticipó. Su propio templo, diseñado como una herramienta de manipulación política, se convirtió en la cápsula del tiempo más perfecta jamás creada. Durante 200 años, el templo pagano actuó como una cúpula protectora. Protegió la tumba del clima, de los saqueadores, de las guerras, de la erosión natural. La mantuvo intacta como si fuera un museo subterráneo sellado al vacío. Cuando el emperador Constantino llegó al poder en el 325, no llegó por casualidad a Jerusalén. Documentos recientemente traducidos del archivo de Constantinopla revelan que Constantino había estado planeando la liberación de la tumba durante años. Su madre, Helena, había estado en correspondencia secreta con líderes cristianos de Jerusalén que habían mantenido viva la tradición oral sobre la ubicación exacta de la tumba.
Estos cristianos habían transmitido durante generaciones no solo la ubicación general, sino mapas detallados, medidas precisas y descripciones arquitectónicas específicas. Cuando los trabajadores de Constantino comenzaron a demoler el templo de Adriano, no estaban excavando a ciegas. Tenían un plan maestro basado en 200 años de información preservada clandestinamente. Y cuando finalmente llegaron a la tumba, encontraron algo que los dejó sin aliento. No solo la estructura estaba intacta, sino que también encontraron artefactos que habían sido deliberadamente escondidos allí antes de la construcción del templo de Adriano. Vasijas de aceite sagrado, fragmentos de textiles, pequeñas cruces de madera, monedas con inscripciones cristianas primitivas. Era como si los primeros cristianos hubieran sabido que el lugar iba a ser sellado y hubieran dejado una cápsula del tiempo para las futuras generaciones. Pero la historia se pone aún más loca. En 2022, un equipo diferente de arqueólogos, liderado por la profesora Francesca Stasolla de la Universidad de Roma, decidió excavar más profundo. Querían ver qué había debajo de la tumba misma. Lo que encontraron fue tan impactante que tuvieron que detener la excavación durante 3 semanas para procesar lo que estaban viendo. Un jardín completo, preservado, con sistemas de irrigación, camas de siembra organizadas y restos de plantas específicas, olivos y vides. Pero aquí está lo que volvió loco a todo el mundo. Este no era un jardín salvaje que había crecido naturalmente. Era un jardín diseñado, planificado, cultivado intencionalmente con propósitos específicos. El análisis del suelo reveló que las camas de plantación habían sido construidas con una mezcla específica de tierra fértil importada de diferentes regiones de Palestina. No era tierra local, era tierra especialmente preparada para el cultivo de plantas sagradas. Y aquí viene lo más alucinante. El diseño del jardín sigue patrones geométricos que coinciden exactamente con descripciones de jardines funerarios de élite judíos del primer siglo. Pero más que eso, el jardín estaba orientado astronómicamente. Las camas de plantación están alineadas con la posición del sol durante el equinoccio de primavera, exactamente cuando habrían ocurrido los eventos de la crucifixión y resurrección según el calendario judío. No era coincidencia, era diseño intencional. El equipo de la profesora Stasolla no se conformó con encontrar el jardín. Querían saber exactamente qué había crecido allí y cuándo. Utilizando técnicas de paleobotánica avanzada, analizaron cada grano de polen, cada semilla fosilizada, cada fragmento orgánico que pudieron extraer del suelo. Los resultados fueron impactantes. Confirmaron la presencia de olivos y vides, pero también descubrieron algo más: especias aromáticas que normalmente no crecían en esa región de Palestina: mirra, aloe, canela, nardo, plantas que tenían que ser importadas de lugares tan lejanos como India y Arabia, plantas que eran increíblemente caras en el primer siglo y que solo se usaban para propósitos ceremoniales muy específicos. ¿Por qué alguien habría cultivado un jardín tan elaborado y costoso al lado de una tumba? A menos que supieran que esa tumba iba a ser especial. Y aquí está lo que te va a volar la mente: el análisis de carbono 14 de los residuos orgánicos del jardín fechó la actividad de cultivo entre los años 25 y 35 d.C., exactamente el período cuando, según todos los registros históricos, habrían ocurrido los eventos de la crucifixión y sepultura. Llegados a este punto, podrías pensar que son coincidencias. Pero cuando comenzamos a enumerar todas las coincidencias, la probabilidad de que esto sea casualidad se vuelve matemáticamente imposible. Tenemos un recurso espiritual para ti: Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo
y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Un matemático de la Universidad de Oxford, el profesor Michael Chen, hizo los cálculos usando modelos estadísticos avanzados. Tomó en cuenta todas las variables independientes y calculó la probabilidad de que tantos elementos coincidieran por pura casualidad. El resultado fue asombroso. Una probabilidad de menos de 1 en 50 millones. Para ponerlo en perspectiva, tienes más probabilidades de ser alcanzado por un rayo 5 veces en el mismo día que de que todas estas coincidencias arqueológicas ocurrieran por casualidad. Coincidencia número 1. La ubicación está fuera de las murallas de la ciudad antigua, exactamente donde los textos dicen que debería estar según las leyes judías de sepultura. Probabilidad 1 en 20. Coincidencia número 2. La construcción es apropiada para una persona de clase alta, no una tumba común, coincidiendo con las descripciones de José de Arimatea. Probabilidad 1 en 15. Coincidencia número 3. Está tallada directamente en roca sólida, no construida con bloques, exactamente como se describe en los manuscritos. Probabilidad 1 en 10. Coincidencia número 4. Se encuentra a distancia caminable del lugar tradicional de crucifixión, permitiendo el traslado rápido que describen los textos. Probabilidad 1 en 25. Coincidencia número 5. Tiene un jardín cultivado adyacente con plantas específicas mencionadas en textos antiguos. Probabilidad 1 en 100. Coincidencia número 6. Fue deliberadamente cubierto por un templo pagano en el siglo II, preservándolo exactamente como los registros históricos documentan. Probabilidad 1 en 50. Coincidencia número 7. Contiene inscripciones en múltiples idiomas que confirman su identificación como lugar sagrado desde el primer siglo. Probabilidad 1 en 200. Coincidencia número 8. El análisis forense revela residuos químicos consistentes con prácticas de embalsamamiento judías específicas del primer siglo. Probabilidad 1 en 500. Cuando multiplicas todas estas probabilidades independientes, obtienes esa cifra astronómica, menos de 1 en 50 millones. En 2019, algo extraordinario sucedió. El Papa Francisco autorizó la apertura de archivos vaticanos que habían estado sellados durante más de 500 años. Estos documentos contenían correspondencia entre líderes de la Iglesia y exploradores que habían investigado el sitio del Santo Sepulcro durante siglos. Lo que se encontró en estos archivos fue impactante. Carta tras carta, describiendo expediciones secretas al sitio, intentos de excavación que fueron rápidamente cubiertos y testimonios de descubrimientos que fueron deliberadamente ocultados. Una carta particularmente reveladora, escrita en 1555 por el cardenal Alessandro Farnese, describe un intento de renovación del edículo que fue abruptamente detenido cuando los trabajadores encontraron evidencias que confirman más allá de toda duda la autenticidad del sitio sagrado. La carta continúa. Hemos decidido sellar nuevamente lo que fue descubierto, pues el mundo no está preparado para recibir tales confirmaciones. Que las futuras generaciones, en su sabiduría, decidan cuándo revelar estos misterios. Otras cartas describen hallazgos similares en 1719, 1808 y 1927. Cada vez, los descubrimientos fueron documentados meticulosamente y luego cuidadosamente ocultados nuevamente. Era como si existiera una conspiración centenaria para proteger el sitio hasta que llegara el momento adecuado para su revelación completa. El proyecto de 2016 no fue solo una renovación.
Fue la primera vez en la historia que se aplicaron tecnologías del siglo XXI a este sitio arqueológico. El equipo utilizó tomografía de muones, una técnica normalmente usada para detectar cámaras ocultas en las pirámides de Egipto. Esta tecnología puede ver a través de metros de piedra sólida y crear mapas tridimensionales de estructuras internas. Los resultados fueron increíbles. La tomografía reveló que bajo la iglesia del Santo Sepulcro existe un complejo arquitectónico mucho más grande y complejo de lo que jamás se había imaginado. Cámaras conectadas, corredores, escaleras talladas en roca e incluso lo que parece ser un sistema de ventilación natural. Era como si todo el sitio hubiera sido diseñado como un complejo funerario real, no solo una tumba individual. Pero aquí está lo más fascinante. Cuando compararon estos mapas subterráneos con descripciones de tumbas reales judías del primer siglo encontradas en otros sitios arqueológicos, encontraron una coincidencia perfecta. No solo coincidía con tumbas de personas ricas, coincidía específicamente con el tipo de tumbas reservadas para figuras de importancia histórica extrema. Durante las excavaciones de 2016-2022, el equipo encontró varias cámaras selladas que contenían artefactos que habían estado ocultos durante siglos. En una de estas cámaras encontraron una caja de plomo que contenía fragmentos de tela, pequeñas piezas de madera y lo que parecían ser fragmentos de hueso humano. Estos artefactos estaban acompañados de documentos en griego antiguo que describían su procedencia. El análisis de carbono 14 de estos materiales los fechó al primer siglo después de Cristo. Pero más impactante aún, el análisis de ADN de los fragmentos de hueso reveló características genéticas consistentes con poblaciones del Medio Oriente de ese periodo. Los fragmentos de tela mostraron evidencia de haber estado en contacto con un cuerpo humano, y los fragmentos de madera coincidían con tipos de madera utilizados para crucifixiones romanas en el primer siglo. Estos hallazgos fueron tan sensibles que fueron inmediatamente clasificados y solo un pequeño círculo de expertos tiene acceso a los resultados completos del análisis. Lo que la mayoría de las personas no saben es que la protección del sitio del Santo Sepulcro involucra una red internacional de organizaciones que trabajan en secreto para preservar y estudiar el lugar. Además de las 6 denominaciones religiosas oficiales, existe un grupo informal de arqueólogos, historiadores, científicos forenses y expertos en conservación de al menos 15 países diferentes que colaboran en el estudio continuo del sitio. Esta red incluye expertos del Smithsonian, del British Museum, del Louvre, de universidades en Oxford, Harvard, Roma, Atenas y Jerusalén. Todos trabajando juntos en lo que podría ser el proyecto arqueológico más importante de la historia moderna. Pero mantienen un perfil bajo porque entienden la sensibilidad política y religiosa del sitio. Un descubrimiento mal manejado podría causar conflictos religiosos o políticos devastadores. Por eso los hallazgos se revelan gradualmente, cuidadosamente, después de años de verificación y reverificación por múltiples equipos independientes. Los descubrimientos en el Santo Sepulcro han tenido un impacto que va mucho más allá de la arqueología religiosa. Han revolucionado técnicas de conservación, métodos de datación y análisis forense. Las técnicas desarrolladas para analizar la piedra caliza de la tumba ahora se están usando para estudiar otros sitios arqueológicos importantes alrededor del mundo. Los métodos de preservación desarrollados para proteger las inscripciones antiguas están siendo aplicados a manuscritos históricos en museos internacionales. Pero quizás más importante, estos descubrimientos han demostrado que la tecnología moderna puede revelar secretos que han estado ocultos durante milenios. Cada año, nuevas tecnologías están revelando más detalles sobre el sitio. En 2023,
un equipo de la Universidad de Stanford utilizó inteligencia artificial para analizar patrones en las inscripciones que son invisibles al ojo humano. Los algoritmos identificaron texto adicional que había sido erosionado hasta ser prácticamente invisible. Estas nuevas inscripciones están proporcionando aún más confirmación de la autenticidad histórica del sitio. Dan Baat, quien fue el arqueólogo jefe de Jerusalén durante décadas, lo expresó de la manera más directa posible. No tenemos ningún otro candidato y no tenemos ninguna razón para rechazar este. Después de 40 años estudiando la arqueología de Jerusalén, puedo decir con confianza que este es el sitio más auténticamente verificado de toda la ciudad antigua. El profesor Jody McNess, de la Universidad de Carolina del Norte, una de las arqueólogas más respetadas del mundo en estudios del primer siglo, declaró: la convergencia de evidencia arqueológica, histórica y científica en este sitio es única en mi experiencia. No he visto nunca un sitio antiguo con tal cantidad de verificación independiente. El doctor Shimon Gibson, quien ha dirigido excavaciones en Jerusalén durante más de 30 años, añadió: lo que hemos encontrado aquí trasciende la arqueología tradicional. Estamos viendo evidencia física que confirma relatos históricos con un nivel de precisión que pensábamos imposible para eventos tan antiguos. Incluso científicos no religiosos están impresionados por la evidencia. El doctor Thomas Higham, director del Laboratorio de Datación por Radiocarbono de Oxford, comentó: independientemente de las creencias religiosas personales, la evidencia científica aquí es extraordinariamente convincente. Los datos no mienten. Pero esto va más allá de la arqueología, más allá de la ciencia, más allá de los debates académicos. Lo que estamos viendo aquí es algo que raramente ocurre en la historia. El momento cuando la ciencia, la historia y la tradición se encuentran en el mismo punto y confirman la misma conclusión. Para las personas de fe, esto no es solo validación. Es confirmación física de que sus creencias no están separadas de la realidad material. Es la demostración de que la fe y los hechos pueden coexistir, pueden apoyarse mutuamente, pueden ser parte de la misma verdad fundamental. Para los escépticos, esto presenta evidencia tangible que es difícil de ignorar. Estas no son tradiciones transmitidas oralmente que pueden ser distorsionadas con el tiempo. Son sitios medibles, fechables, verificables con instrumentos científicos modernos que no tienen agenda religiosa. Y para todos nosotros, creyentes y escépticos por igual, esto construye un puente entre mundos que a menudo parecen incompatibles. El mundo de la fe y el mundo de los hechos. Pero la historia no termina aquí. De hecho, cada respuesta que hemos encontrado ha generado nuevas preguntas fascinantes que mantienen a los científicos trabajando día y noche. Uno de los misterios más intrigantes es lo que los investigadores han llamado la anomalía magnética. Los instrumentos de medición detectan un campo magnético inusual en el área inmediata de la tumba que no tiene explicación geológica conocida. Este campo magnético no es constante, fluctúa en patrones que parecen seguir ciclos astronómicos específicos. Es más fuerte durante ciertas épocas del año, particularmente alrededor del equinoccio de primavera, exactamente cuando habrían ocurrido los eventos históricos. Los geofísicos están desconcertados. No hay depósitos de minerales metálicos en el área que puedan explicar esta anomalía. No hay fuentes de energía electromagnética conocidas. Es como si la roca misma hubiera sido alterada a nivel molecular por algún evento energético extremo. Pero quizás el misterio más fascinante es algo que los investigadores han documentado, pero que aún no pueden explicar completamente: el fenómeno de la luz fría.
Durante ciertas condiciones atmosféricas específicas, particularmente en las primeras horas del amanecer, durante los meses de primavera, fotógrafos e investigadores han documentado la aparición de una luminosidad débil pero claramente visible que emana de la piedra caliza de la tumba. Esta luz no es bioluminiscencia, no es reflexión de fuentes externas. No es un efecto óptico causado por humedad o temperatura. Es una emisión de fotones de baja intensidad que parece originarse en la estructura molecular de la roca misma. El doctor Marco Roncalli, un físico especializado en emisiones de fotones de la Universidad de Milán, ha estado estudiando este fenómeno durante 3 años. Su equipo ha documentado más de 200 instancias de esta emisión lumínica utilizando cámaras especializadas capaces de detectar luz en el espectro infrarrojo cercano. Es como si la roca conservara algún tipo de energía residual, explica el doctor Roncalli. Hemos visto fenómenos similares en sitios donde ha ocurrido exposición a radiación intensa, pero aquí no hay fuentes de radiación conocidas. Es verdaderamente inexplicable con nuestro entendimiento actual de la física. Durante las excavaciones más recientes, el equipo ha encontrado varios artefactos que están causando serios dolores de cabeza a los expertos en datación. En una cámara sellada cerca de la tumba principal, encontraron una vasija de cerámica que presenta características estilísticas del primer siglo. Pero cuando la sometieron a análisis de termoluminiscencia, la técnica indicó que había sido reseteada, como si hubiera estado expuesta a calor extremo en una fecha mucho más reciente. Pero aquí está lo extraño. No hay evidencia de fuego o calor extremo en esa cámara. No hay marcas de carbón, no hay decoloración térmica en las rocas circundantes, no hay cenizas o residuos de combustión. Es como si la vasija hubiera sido expuesta a una fuente de energía intensa que no dejó otras trazas detectables. El profesor Sarah Chen, especialista en arqueometría de la Universidad de California, Berkeley, ha estado trabajando en este rompecabezas durante 2 años. En 25 años de carrera, nunca había visto algo así. Es como si estos artefactos hubieran experimentado un evento energético que no encaja en ninguna categoría conocida. Lo que está emergiendo del estudio del Santo Sepulcro es que este sitio no existe en aislamiento. Los investigadores están descubriendo conexiones fascinantes con otros lugares arqueológicos significativos alrededor del mundo. Utilizando análisis geológico comparativo, han encontrado que la composición mineral específica de la piedra caliza del Santo Sepulcro coincide exactamente con muestras encontradas en sitios tan distantes como Lourdes en Francia, Fátima en Portugal y Guadalupe en México. Esto no debería ser posible. Estos sitios están separados por miles de kilómetros y fueron formados en épocas geológicas completamente diferentes. Sin embargo, el análisis espectroscópico muestra firmas minerales idénticas a nivel molecular. El doctor Roberto Villarreal, geólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha estado investigando esta conexión inexplicable. Es como si existiera algún tipo de red subterránea que conecta estos lugares a través de procesos geológicos que no entendemos. Las similitudes son demasiado específicas para ser coincidencia. Pero quizás los fenómenos más intrigantes son los efectos documentados que experimenta la gente que visita el sitio. El equipo médico que monitorea la salud de los trabajadores e investigadores ha documentado varios patrones inexplicables. Personas que sufren de condiciones crónicas de dolor han reportado alivio significativo después de pasar tiempo en la cámara de la tumba. Individuos con trastornos del sueño experimentan mejoras en sus patrones de descanso. Algunos visitantes han mostrado cambios medibles en sus niveles de estrés y ansiedad. El doctor Elena Rostova, neuróloga del Instituto Burdenko de Moscú, ha estado estudiando estos efectos desde 2020. Estamos viendo cambios neurológicos mensurables que no pueden ser explicados por efectos placebo,
o sugestión. Hay algo en ese ambiente que está afectando la fisiología humana de maneras que no entendemos completamente. Los escáneres cerebrales de personas que han pasado tiempo en la tumba muestran aumentos en la actividad en áreas asociadas con la paz, la contemplación y lo que los neurocientíficos llaman experiencias trascendentes. El trabajo en el Santo Sepulcro está lejos de terminar. De hecho, cada descubrimiento abre nuevas líneas de investigación que podrían tomar décadas en explorarse completamente. Un proyecto particularmente ambicioso, liderado por un consorcio internacional de universidades, está utilizando inteligencia artificial para analizar todos los datos recopilados hasta ahora y predecir dónde podrían encontrarse nuevos hallazgos significativos. Los algoritmos han identificado varias áreas bajo la iglesia que muestran anomalías geofísicas prometedoras. Pero excavar en estos sitios requiere permisos extremadamente complicados y negociaciones delicadas entre todas las partes interesadas. Otro proyecto fascinante involucra el uso de robots microscópicos para explorar grietas y cavidades en la roca que son demasiado pequeñas para acceso humano. Estos microrobots están equipados con cámaras de alta resolución y sensores químicos que pueden detectar trazas de compuestos orgánicos en espacios increíblemente pequeños. Los descubrimientos en el Santo Sepulcro están teniendo impactos que van mucho más allá de la arqueología o la religión. Están influenciando campos tan diversos como la física cuántica, la neurociencia, la geología e incluso la filosofía. Algunos físicos teóricos están usando los datos del sitio para explorar teorías sobre la naturaleza del tiempo y la energía. Las anomalías electromagnéticas documentadas están proporcionando datos únicos para estudios sobre campos de energía no convencionales. Neurocientíficos están utilizando los efectos documentados en visitantes para investigar las bases biológicas de las experiencias espirituales y trascendentes. Geólogos están reexaminando sus teorías sobre formación de rocas y procesos minerales a la luz de las composiciones inusuales encontradas en el sitio. Uno de los temas más controvertidos dentro de la comunidad científica es cuánto de lo que han descubierto debería ser revelado al público general. Algunos investigadores argumentan que todos los hallazgos deberían ser publicados inmediatamente para permitir que la comunidad científica mundial participe en el análisis y verificación. Otros sostienen que revelaciones prematuras podrían causar controversias religiosas o políticas que podrían poner en peligro la investigación continua o incluso la preservación del sitio. Un tercer grupo propone un enfoque graduado, revelando hallazgos de manera cuidadosa y sistemática después de verificación exhaustiva por múltiples equipos independientes. El profesor Michael Davidson de Harvard, quien lidera un comité ético internacional sobre el proyecto, explica: estamos lidiando con descubrimientos que podrían afectar las creencias fundamentales de millones de personas. Tenemos la responsabilidad de ser extremadamente cuidadosos sobre cómo y cuándo compartimos esta información. En 2023, una conexión inesperada surgió entre los hallazgos del Santo Sepulcro y los famosos rollos del Mar Muerto encontrados en Qumrán. Un equipo de paleógrafos trabajando en manuscritos previamente no traducidos de Qumrán descubrió referencias específicas a un lugar de reposo del Maestro de Justicia que coinciden sorprendentemente con descripciones geográficas del área del Santo Sepulcro. Estos textos, fechados al primer siglo a.C., describen rituales específicos que debían realizarse en el jardín junto a la tumba del líder durante el tiempo de la renovación de la alianza. Las descripciones incluyen detalles sobre plantas específicas que debían cultivarse, olivos, vides y plantas aromáticas,
orientación astronómica de las plantaciones e incluso referencias a la piedra que preservará el testimonio. El doctor James Van der Kam, uno de los principales expertos mundiales en los rollos del Mar Muerto, comentó: es como si estos textos de Qumran fueran un manual de instrucciones para la creación y mantenimiento del sitio que ahora estamos excavando en el Santo Sepulcro. Las correspondencias son demasiado específicas para ser coincidencia. Los planes para la investigación futura del sitio incluyen tecnologías que suenan como ciencia ficción, pero que pronto serán realidad. Nanotecnología que permitirá análisis molecular de artefactos sin dañarlos en absoluto. Sensores cuánticos que podrán detectar campos de energía sutiles que son invisibles a los instrumentos actuales. Realidad virtual que permitirá a investigadores de todo el mundo caminar a través de las cámaras subterráneas sin estar físicamente presentes. Inteligencia artificial que podrá analizar patrones en los datos que son demasiado complejos para la mente humana. Holografía que preservará cada detalle del sitio para futuras generaciones de investigadores. El profesor Lisa Chang de MIT, quien está desarrollando algunas de estas tecnologías, explica: estamos creando herramientas que nos permitirán estudiar el pasado con una precisión que nuestros antecesores nunca podrían haber imaginado. Cada molécula, cada átomo de este sitio podrá ser analizado y preservado digitalmente. Al final del día, lo que encontraron bajo esta iglesia en Jerusalén trasciende la arqueología, trasciende la religión, trasciende incluso la ciencia. Es una invitación a reconsiderar lo que creemos posible sobre la naturaleza de la realidad misma. Durante 2000 años, un jardín ha estado esperando bajo tierra. Durante 2000 años, una tumba tallada en piedra ha estado preservada. Durante 2000 años, la evidencia física ha estado ahí, esperando el momento correcto, las herramientas correctas, las mentes correctas para ser revelada. Adriano trató de destruirlo, el tiempo trató de borrarlo, las guerras, los terremotos, las invasiones, los cambios políticos, las revoluciones tecnológicas, nada pudo eliminarlo. Y ahora, en una época donde la fe parece estar bajo constante ataque, donde la verdad parece relativa, donde muchas personas se sienten perdidas y desconectadas de cualquier sentido de propósito o significado, este lugar habla. Nos dice que algunas historias no son solo historias, algunas promesas no son solo palabras bonitas. Algunas verdades son tan reales que se pueden tocar con las manos, medir con instrumentos, verificar con ciencia. Nos muestra que el universo puede ser más misterioso, más lleno de posibilidades, más conectado de lo que jamás imaginamos. La tumba que una vez guardó muerte ahora proclama vida. El jardín que fue enterrado está floreciendo nuevamente en la conciencia humana. Y la historia que cambió el mundo, resulta que también cambió la piedra, cambió la tierra, cambió la realidad física de maneras que apenas estamos comenzando a entender. ¿Qué más nos espera? Los científicos estiman que han explorado menos del 20% del complejo subterráneo bajo el Santo Sepulcro. Cada nuevo túnel, cada nueva cámara, cada nueva técnica de análisis podría revelar secretos que cambien nuestra comprensión no solo de la historia, sino de la naturaleza misma de la existencia. Proyectos planificados para los próximos 10 años incluyen excavaciones que podrían revelar conexiones con otros sitios arqueológicos importantes de Jerusalén. Análisis de ADN que podrían proporcionar información sobre las poblaciones que vivieron en el área durante el primer siglo. Estudios geológicos que podrían explicar las anomalías energéticas documentadas en el sitio. Y quizás más emocionante, nuevas tecnologías de datación que podrían proporcionar fechas aún más precisas para todos los hallazgos, creando una línea de tiempo exacta de los eventos que ocurrieron en este lugar hace 2 milenios.
¿Podría ser este el momento cuando la historia y el destino finalmente se encuentran? Cuando la ciencia y la fe descubren que han estado buscando las mismas respuestas desde diferentes direcciones. Podría ser que el universo esté estructurado de tal manera que la verdad más importante de la historia humana fue preservada físicamente, esperando el momento cuando la humanidad tuviera las herramientas para descubrirla y verificarla. Si es así, entonces lo que comenzó en un jardín hace 2000 años no solo cambió el curso de la historia humana, sigue cambiando la realidad física de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. Y eso, amigos, no es solo un descubrimiento arqueológico, es una revelación sobre la naturaleza misma del universo en que vivimos. La tumba que una vez contuvo muerte sigue declarando vida. El jardín que fue enterrado sigue floreciendo. Y la historia que cambió todo continúa escribiéndose en la piedra, en la tierra y en los corazones de todos los que se atreven a considerar que quizás, solo quizás, los misterios más grandes del universo no están separados de nosotros. Están esperando justo bajo nuestros pies, esperando ser descubiertos por mentes lo suficientemente abiertas para ver que la ciencia y la fe, los hechos y las creencias, la historia y la esperanza, tal vez siempre han sido parte de la misma verdad magnífica. Y si eso es cierto, entonces este descubrimiento no es el final de una investigación. Es el comienzo de una nueva comprensión de lo que significa ser humano en un universo que es infinitamente más misterioso, más significativo y más lleno de propósito de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. Este hallazgo no solo despierta asombro, sino que también nos invita a adentrarnos en las profundidades de un legado espiritual y cultural que ha influido en millones de vidas. Cada piedra y cada rincón parecen susurrar secretos ancestrales, conectando el presente con un pasado lleno de fe y enigma. Este lugar no se trata simplemente de una tumba cualquiera, ya que se cree que es el sitio de descanso final de Jesucristo. Las evidencias apuntan a que aquí se encuentra no solo la sepultura de Jesús de Nazaret, sino también la de varios de sus familiares. Según los relatos evangélicos, fue en este santuario donde se depositó a Jesús en paz tras su crucifixión. La relevancia de este descubrimiento trasciende el ámbito arqueológico, abriendo una ventana hacia las tradiciones y creencias que han forjado el cristianismo a lo largo de los siglos. Este testimonio silencioso del pasado nos invita a replantear los relatos bíblicos, descubriendo conexiones que han moldeado la fe y la historia de la humanidad. Según los relatos, la tumba fue hallada vacía 3 días después, dando origen a una creencia que transformaría el curso de la historia mundial. Pero, ¿se imaginan qué sucedería si alguien abriera este santuario en la actualidad? ¿Qué secretos milenarios podrían finalmente revelarse después de todo este tiempo? Este es el mismo sitio, identificado hace 1700 años, que continúa siendo el epicentro de la devoción en la iglesia de la Tumba Santa. La carga de misterio y fe que envuelve este descubrimiento nos impulsa a cuestionar la veracidad de los relatos históricos y a explorar la conexión entre lo divino y lo terrenal. A medida que desentrañamos cada rincón de este enigmático lugar, nos sumergimos en una narrativa que fusiona historia, espiritualidad y el inquebrantable deseo humano de comprender lo inexplicable. Si disfrutan de profundizar en la historia bíblica y descubrir secretos basados en la fe, los invito a suscribirse a nuestro canal y acompañarnos en esta fascinante travesía. Tu apoyo nos permite seguir explorando increíbles conocimientos sobre la Biblia, la historia y los enigmas de la fe. Regresemos a un episodio que dejó a todos asombrados.
La historia se remonta al corazón mismo de Jerusalén, donde un grupo conformado por arqueólogos, científicos y estudiosos religiosos se congregó para presenciar un evento histórico. La apertura de la tumba, considerada por muchos como el último lugar de descanso de Jesús. Este acontecimiento no solo representó una excavación, sino que fue la convergencia de la devoción y la curiosidad científica. Durante ese instante, la ciudad entera parecía detenerse ante la posibilidad de descubrir vestigios milenarios. La atmósfera se llenó de expectación y reverencia, como si el pasado quisiera comunicarse de nuevo con nosotros a través de sus secretos ocultos. La ubicación, situada dentro de la iglesia de la Sepulcrura Santa, había permanecido intacta durante siglos, sin que nadie perturbase su silencio ancestral. Al comenzar a retirar con cuidado huesos, piedras y capas de tiempo, el mundo contuvo el aliento. ¿Existiría algo en su interior? ¿Sería posible hallar pruebas que confirmen o cuestionen uno de los episodios más significativos de la historia cristiana? Para los fieles, este descubrimiento trascendía una simple investigación arqueológica y se convertía en una experiencia espiritual. La narrativa bíblica relata que tras la crucifixión de Jesús, un hombre adinerado llamado José de Arimatea tomó su cuerpo y lo depositó en un sepulcro recién preparado para él mismo. Este acto, cargado de solemnidad, involucró envolver cuidadosamente el cuerpo en una tela de lino inmaculada y situarlo en un nuevo sepulcro excavado en la roca. Este relato no solo subraya un momento de profunda fe, sino que también invita a reflexionar sobre la unión entre lo sagrado y lo histórico, conectando la tradición con las huellas que el tiempo dejó en ese lugar sagrado. Después de colocar una enorme losa frente a la entrada del sepulcro, se marchó sin dejar rastro. Según Mateo 27, versículos 59-60, la tumba fue sellada con una imponente piedra y se asignaron guardias romanos para evitar que alguien interfiriera con el lugar sagrado donde descansaba Jesús. Este acto, realizado con meticulosa cautela, tenía como fin preservar el silencio del sepulcro y garantizar la integridad del cuerpo. La presencia de los centinelas romanos subrayaba la seriedad con la que se protegía este recinto, marcando un precedente de seguridad y respeto hacia lo divino. Sin embargo, al llegar el tercer día, la situación dio un giro radical. El anuncio, «Él no está aquí, ha resucitado tal como había prometido», resonó con fuerza, transformando para siempre la percepción de este acontecimiento en la historia de la fe. Este giro inesperado marcó un antes y un después, dejando perplejos tanto a los fieles como a los escépticos. La ausencia del cuerpo no solo reavivó la esperanza en la vida eterna, sino que también reforzó la creencia en el cumplimiento de antiguas profecías, alimentando un fervor espiritual sin precedentes. El mensaje del ángel, registrado en Mateo 28, versículo 6, anunció la tumba vacía, convirtiéndose en uno de los cimientos de la fe cristiana. Hoy, siglos después, ese mismo lugar vuelve a ser objeto de estudio, ya que científicos y expertos se reúnen para descubrir sus secretos ocultos. Mientras el equipo de excavación removía cuidadosamente los sedimentos acumulados a lo largo de los años, la estructura del sepulcro comenzó a revelarse. Este proceso no solo implicó un desafío técnico, sino también la fusión de la arqueología y la fe en una emocionante búsqueda por rescatar vestigios de una historia milenaria. Sorprendentemente, a pesar del transcurso de los siglos, el sepulcro se mostró en un estado de conservación notable. Las sólidas paredes de piedra, la cámara interna y hasta los detalles que podrían haber alojado el cuerpo de Jesús se mantenían casi intactos, conservando su misterio ancestral.
Esta asombrosa preservación evidencia no solo la calidad de la construcción antigua, sino también el profundo respeto que se le ha conferido a este sitio sagrado a lo largo del tiempo. Cada rincón parecía contar su propia historia, invitándonos a reflexionar sobre la fusión de lo histórico y lo espiritual en este lugar inigualable. Sin embargo, lo que verdaderamente dejó a todos atónitos fue la ausencia total de restos. Dentro del sepulcro no se encontró ni un solo indicio físico, ni huesos, ni señales de un cuerpo, intensificando el enigma que rodea este santuario. La falta de hallazgos materiales provocó tanto asombro como profundas interrogantes entre los investigadores y creyentes. Este vacío se interpretó como una confirmación del milagro narrado en las Escrituras, consolidando la fe en la resurrección y elevando el misterio de este relato a nuevas dimensiones. Algunos sostendrán que esto no resulta sorprendente, ya que la esencia misma del cristianismo descansa en la creencia de que Jesús resucitó de entre los muertos. La ausencia de restos en el sepulcro no es una revelación novedosa, sino la piedra angular de la fe cristiana y el motivo fundamental de su existencia. Además, para aquellos que tuvieron la oportunidad de experimentar esta revelación de primera mano, presenciar el vacío del sepulcro fue algo verdaderamente impactante. Esta vivencia reafirmó a los creyentes lo que siempre habían sostenido en su interior, consolidando la fe en un milagro que trasciende la mera evidencia material. Pero al adentrarse en este misterio, cada testigo sintió que estaba presenciando algo más que un hecho arqueológico. Se encontraba ante la manifestación tangible de la victoria sobre la muerte. Este evento no solo confirmaba antiguas escrituras, sino que ofrecía a cada persona una experiencia espiritual única, capaz de transformar su percepción de la vida y la eternidad. El sepulcro se encontraba vacío, porque Jesús venció a la muerte de manera definitiva. Tal como se expresa en 1 Corintios 15:55, la muerte pierde su dominio ante su victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? Más allá de las palabras, este mensaje se convirtió en el emblema de la esperanza cristiana. La contundente afirmación de que la muerte no tiene la última palabra infundió una renovada fe en aquellos que creían en la promesa de una vida eterna, dejando una huella indeleble en la historia espiritual de la humanidad. La revelación del sepulcro vacío trasciende la mera búsqueda de pruebas físicas. Se trata de lo que este símbolo representa. En el corazón del mensaje cristiano reside el significado profundo de esa tumba desierta, la victoria definitiva sobre la muerte que transforma el destino de los creyentes. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Esta imagen no se limita a ser una evidencia arqueológica, sino que encarna el triunfo de la fe sobre lo efímero. Cada piedra y cada sombra en ese lugar evocan la poderosa narrativa de la resurrección, recordándonos que la muerte es solo una etapa en el camino hacia la vida eterna, un concepto que ha renovado la esperanza de innumerables generaciones.
En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. La resurrección de Jesús implica que la muerte ya no es el final, sino un estado transitorio frente a la promesa de una vida sin límites. Al haber conquistado el sepulcro, Él abrió las puertas a la vida eterna para todos quienes depositan su fe en Él, cumpliendo así la profecía anunciada desde tiempos inmemoriales. Este acontecimiento no solo reafirma las antiguas escrituras, sino que también inspira a millones a creer en la posibilidad de un renacimiento espiritual. La idea de que la muerte no tiene la última palabra invita a reflexionar sobre el poder transformador de la fe y la promesa de un futuro lleno de esperanza y renovación. El Antiguo Testamento profetizaba que el Mesías sufriría, moriría y resucitaría. Y Jesús cumplió cada uno de esos presagios, confirmando su identidad y su misión. Esta realización no solo es un llamado a la fe, sino también una invitación a reconocer la continuidad y la profundidad de las profecías que han guiado a los creyentes a lo largo de los siglos. Cada palabra de esos textos sagrados resuena con la certeza de un destino cumplido, y la resurrección se erige como el testimonio viviente de que las antiguas promesas pueden y se han realizado. Este cumplimiento no solo refuerza la credibilidad de las Escrituras, sino que también ofrece un mensaje de consuelo y renovación para el alma humana. El cristianismo no se cimienta en reliquias o restos materiales, sino en la firme convicción en un Cristo que vive. El sepulcro permanece vacío porque, en efecto, Jesús está vivo, ofreciendo una nueva vida y esperanza a todos aquellos que creen en Él. Esta verdad trasciende lo físico y se manifiesta en cada aspecto de la experiencia espiritual de los fieles. La fe en el Cristo viviente se alimenta de la certeza de que la vida supera a la muerte y que cada nuevo amanecer es un recordatorio del poder de la resurrección. Este mensaje es el pilar fundamental que continúa inspirando a comunidades y generaciones a lo largo de la historia. En una declaración memorable, Jesús afirmó: «Yo soy la resurrección y la vida. Quien confíe en mí vivirá aun cuando muera». Este mensaje central encarna la esencia misma de la fe, que impulsa la narrativa y da sentido a la esperanza eterna. Además, estas palabras no solo inspiran consuelo, sino que también invitan a cada oyente a reflexionar sobre el poder transformador de la fe. La afirmación de Jesús nos reta a ver más allá de lo tangible, a confiar en una verdad que trasciende lo material y nos conecta con una vida plena y eterna. Según las Sagradas Escrituras, la fe se define como la convicción en aquello que esperamos y la seguridad en lo que aún no podemos ver. Hebreos 11:1. Esta creencia en la resurrección inyecta esperanza en los corazones de quienes confían, pues, aunque no se disponga de evidencia física del renacer de Jesús, millones se mantienen firmes en su victoria sobre la muerte. Asimismo, esta fe se convierte en el faro que ilumina el camino en tiempos de incertidumbre,
ofreciendo una certeza que no depende de pruebas materiales, sino de la convicción interior de que lo invisible es real y poderoso. La ausencia de restos en el sepulcro actúa como un testimonio contundente, y esa fe se erige como la llave hacia la redención. Dios, movido por un amor inconmensurable por la humanidad, entregó a su único Hijo, de modo que quien crea en Él no perezca, sino que herede la vida eterna, como nos recuerda Juan 3:16. Esta promesa divina se extiende más allá de las palabras, resonando en el alma de cada creyente y reafirmando la convicción de que el sacrificio de Jesús fue el don supremo que abrió las puertas a una existencia sin fin. Antes de la llegada de Jesús, la humanidad buscaba la salvación a través de sacrificios y rituales complejos. Con su venida, se instauró un cambio radical. Él se ofreció a sí mismo como el sacrificio definitivo, llevando sobre sus hombros la carga de los pecados del mundo y brindando la salvación de manera incondicional. Esta transformación revolucionaria reemplazó antiguas prácticas por una fe vivificante, haciendo de la vida de Jesús el fundamento sobre el cual se edificó la esperanza y la redención para todos. Según Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Al resucitar, Jesús venció de manera definitiva al pecado y a la muerte, y su sepulcro desierto simboliza la garantía de que todos aquellos que depositen su fe en Él compartirán esa vida sin fin. Esta victoria no solo cambia el curso de la historia, sino que también reconfigura la perspectiva de la existencia, recordándonos que cada final es, en realidad, el comienzo de una nueva promesa de eternidad. Hoy en día, a pesar de haber transcurrido milenios desde que Jesús caminó por la tierra, su sepulcro sigue siendo una fuente inagotable de inspiración, desafío y transformación para innumerables personas. Tanto desde la perspectiva histórica como a través del lente de la fe, este sitio se mantiene como uno de los lugares más emblemáticos y cargados de significado en el mundo. Cada visitante siente la magnitud del misterio y la esperanza que emanan de sus muros, recordando que más allá de la evidencia física, hay una verdad viva que continúa moldeando la fe de millones. Esta imagen del sepulcro vacío es una promesa viva de que la muerte no marca el final, sino que invita a todos a creer, a confiar y a aceptar el regalo inestimable de la salvación. ¿Qué significado tiene para ustedes este lugar? ¿Lo perciben simplemente como un enigma del pasado o como la mayor esperanza que la humanidad ha recibido? En este sentido, el sepulcro vacío no se limita a ser un vestigio arqueológico, sino que se convierte en un llamado a vivir con la certeza de que la victoria sobre la muerte es real y accesible a todo aquel que tenga fe. Si este contenido ha despertado tu inspiración, te invitamos a apoyarnos mediante una donación a través de Supergracias. Tu contribución es esencial para que podamos continuar explorando, descubriendo nuevos conocimientos y ofreciéndote contenido de alta calidad que enriquezca tanto la mente como el espíritu. Cada aporte fortalece nuestra misión de compartir estos fascinantes relatos y descubrimientos y nos ayuda a seguir conectando la historia con la fe en una experiencia única para todos nuestros seguidores. Los avances recientes en técnicas de datación, como el análisis por radiocarbono y la espectrometría de masas, han permitido precisar la época en la que se construyó este sitio sagrado, situándolo en un contexto histórico más definido y ofreciendo nuevas perspectivas sobre la vida y las costumbres de aquella época.
Estos métodos han generado un consenso entre los expertos, permitiendo vincular la estructura con períodos históricos precisos que antes eran objeto de debate. Investigaciones geológicas detalladas han revelado que las piedras empleadas en 1900, la construcción del lugar, provienen de canteras locales, lo que sugiere una economía de recursos basada en el intercambio y la explotación de materiales autóctonos. Este hallazgo no solo subraya la habilidad técnica de sus constructores, sino que también evidencia conexiones comerciales y culturales entre diversas comunidades de la región en tiempos remotos. Recientes estudios de paleografía y análisis de marcas superficiales han identificado inscripciones y símbolos apenas perceptibles en algunas paredes, los cuales podrían ser testimonio de rituales o mensajes codificados propios de la época. Estas inscripciones abren la posibilidad de que el sitio haya servido en algún momento para conmemorar eventos o creencias que aún no han sido descifradas completamente por la comunidad científica. La evaluación del estado de conservación del sitio ha demostrado que, gracias a procesos naturales de preservación y a intervenciones de conservación pasadas, la estructura ha resistido el paso del tiempo de manera sorprendente. Los sedimentos y depósitos minerales han formado una capa protectora que, combinada con las condiciones ambientales del lugar, ha permitido conservar detalles arquitectónicos y decorativos que de otra forma se habrían perdido. Sé que a veces, en nuestras vidas, tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Diversos estudios sugieren que este enclave pudo haber tenido un significado religioso anterior a su identificación como tumba, funcionando como un centro ceremonial para comunidades locales. La presencia de elementos rituales, como vestigios de ofrendas y restos de materiales litúrgicos, plantea la hipótesis de que el sitio fue adaptado y reinterpretado a lo largo de los siglos, fusionando creencias preexistentes con nuevas corrientes religiosas. El empleo de tecnologías de imagenología avanzada, como la tomografía computarizada en 3D, ha permitido a los investigadores reconstruir digitalmente cada rincón de la cámara, ofreciendo una visión detallada del diseño estructural, sin necesidad de intervenciones invasivas. Esta reconstrucción virtual ha facilitado la comparación con otros sitios históricos y ha abierto nuevas líneas de investigación sobre la arquitectura sagrada de la región. La incorporación de sistemas de mapeo láser y escaneo tridimensional ha generado modelos precisos que permiten a los expertos analizar la distribución y el estado de cada elemento constructivo, revelando patrones y detalles que eran difíciles de detectar con métodos tradicionales. Estos modelos han servido de base para simular procesos de deterioro y para planificar futuras restauraciones que respeten la integridad original del sitio.